Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad, pura vanidad, dice Coelet. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? Una generación se va y la otra viene, y la tierra siempre permanece. El sol sale y se pone, y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte, va dando vueltas y vueltas y retorna sobre su curso. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al mismo lugar donde van los ríos, allí vuelven a ir. Todas las personas están gastadas más de lo que puede expresar. No se sacia el ojo de ver y el oído no se cansa de escuchar. Lo que fue, eso mismo será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Si hay algo de lo que dicen, mira, esto sí que es algo nuevo, en realidad, eso mismo ya existió muchísimo antes que nosotros. No queda el recuerdo de las cosas pasadas, ni quedará el recuerdo de las futuras en aquellos que vendrán después. Palabra de Dios. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Es muy breve el pasaje del Evangelio que leemos hoy, y en el cual nos dicen que Herodes había escuchado hablar de Jesús. Estaba un poco confundido porque algunos le decían que era Juan el Bautista. Sin embargo, él lo había mandado decapitar. Es así que Herodes tiene ganas de ver a Jesús. Eso es todo lo que nos cuenta el Evangelio. Y tenemos que detenernos a considerar algo importante que no siempre hacemos, y es que es difícil a veces ponernos en el lugar de Herodes. Evidentemente Herodes fue antagónico a Cristo, antagónico a Juan Bautista, y nadie quiere compararse con él, pero a veces nosotros nos comportamos también como él. Es decir, escuchamos hablar de Jesús y nos llama la atención, nos interesa Jesús, su mensaje, su palabra, quizás la noticia de sus milagros, lo que ha hecho con otras personas, y tenemos ganas de verlo. El problema está en que en el caso de Herodes, todo se queda allí. Herodes no es consecuente con ese deseo de su corazón. De hecho, no lo fue con Juan Bautista. Nos cuenta el Evangelio que él lo escuchaba con agrado, pero sin embargo, por entrar en componendas con el mundo, por su propia cobardía, es que tiene que matarlo, sacrificando así también su propia inquietud, su propio anhelo. Pasará lo mismo con Cristo, exactamente igual. Y por eso nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿No será que en nuestra vida ocurre a veces lo mismo? ¿No será que también traicionamos esa inquietud de poder acercarnos al Señor, de poder comprenderlo y hacer que nuestra vida cambie fruto de ese encuentro? Simplemente por entrar en componendas con el mundo, por querer agradar también al mundo. Y entonces nuestra vida cristiana se queda simplemente en eso, en una inquietud, en ganas, pero nada más. La vida cristiana exige consecuencia,
Y esa consecuencia pasa por comprometernos con el Señor, por hacer de nuestra vida un testimonio evidente de ese compromiso que adquirimos. Entonces tengamos cuidado. Es muy fácil señalar a otros. Es difícil desnudarse uno mismo y darse cuenta que no siempre se está en el buen camino. Entonces no seamos como Herodes, sino que por el contrario, seamos consecuentes con la fe que hemos recibido. En el comienzo de esta semana y durante solo 3 días hemos tenido algunos textos del libro de los Proverbios. Hoy ya nos asomamos a otro libro que se llama el Eclesiastés. Ese hecho, el hecho de que hayamos pasado tan fugazmente por todo un libro de la Biblia que se llama el libro de los Proverbios, yo creo que es algo que tiene que llamar nuestra atención. Porque quizás algunos católicos sienten que con ir a misa los domingos ya conocen bastante de la Biblia. Pero lo que nos hemos dado cuenta en estas reflexiones día por día es que los textos que salen en las misas de entre semana son bastante más abundantes y cobijan una parte mucho más abundante, por supuesto, de la Sagrada Escritura. Pero después uno llega a otro descubrimiento, y es que incluso el católico que asiste todos los días a la Santa Misa, lo que recibe, por ejemplo, de un libro como el libro de los Proverbios es mínimo. Este es un libro que tiene decenas de capítulos y resulta que lo único que nosotros alcanzamos a oír en la misa es lo que aparece en estos 3 días y que ya no va a volver a aparecer sino dentro de 2 años. Porque resulta que la primera lectura para las misas de entre semana tiene un ciclo que es un ciclo bienal, años pares y años impares. En los años pares, por esta semana se leen esos textos, sigo con el ejemplo de Proverbios, y para volver a oír estos mismos textos de estos mismos 3 días, toca esperar 2 años. ¿Y el resto de la Biblia qué? ¿Dónde están los católicos que tomen conciencia de toda esa parte tan abundante de la Sagrada Escritura que se está perdiendo? Por lo menos, se está perdiendo para ellos. Si incluso un católico piadoso, un católico fervoroso, tiene que ser consciente que prácticamente desconoce un libro como el libro de los Proverbios, ¿qué queda para el católico que solamente va a misa el domingo? ¿Y qué queda para el católico que solo va a misa cuando hay un matrimonio, cuando hay un entierro? ¿Cuál es nuestra verdadera cercanía? ¿Cuál es la verdad de nuestra cercanía con la palabra de Dios? Yo creo que este cuestionamiento es muy importante. Pero bueno, tenemos que despedirnos por ahora en lo que tiene que ver con la misa. Tenemos que despedirnos del libro de los Proverbios y ahora tenemos otro que es el libro del Eclesiastés. Palabra extraña, que viene a ser un intento de traducción de lo que en hebreo se dice Kohelet y que quiere decir el predicador. El predicador. El libro del Eclesiastés es el libro de un predicador y ese predicador pues es bastante exótico porque empieza por decirnos, y eso es lo que encontramos en el texto de hoy, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo se repite. No hay nada nuevo bajo el sol. Yo creo que en nuestra época, en la que uno está acostumbrado a que siempre hay un modelo nuevo de celular, siempre hay un modelo nuevo de computador, siempre hay un modelo nuevo de televisión, siempre hay un medio nuevo de transporte, siempre hay grandes desafíos para la ciencia. Yo creo que en nuestra época que casi vive subyugada, enamorada, apasionada y vendida a lo nuevo, lo último, lo de moda, esas palabras del Kohelet, esas palabras del predicador,
parecen muy extrañas, hasta que uno se da cuenta que este hombre no está tan interesado en ese tipo de cosas exteriores, no tanto en lo que sucede afuera. A él parece que le interesa mucho más lo que está sucediendo adentro. A él parece que le interesa mucho más lo que sucede en el corazón humano. Por eso esta obra pertenece a los libros sapienciales. Y realmente la pregunta con la que debemos quedarnos hoy es, ¿si hay novedad en el corazón humano? ¿O seguimos repitiendo las mismas mañas, las mismas actitudes y pecados? ¿Qué será algo realmente nuevo, genuinamente nuevo para el corazón? Sugerencia, hay que ir al Nuevo Testamento, hay que abrir los Evangelios.